Hola, muy buenos días, buenas tardes. Soy Eugenia Marbeck. Bienvenidos a nuestra sexta edición de Ipsos Talk. Hoy hablaremos de la vida después del confinamiento con una mirada a China y nos va a acompañar con su perspectiva el presidente de Ipsos en China, Alix Su, y como siempre tenemos como orador principal a nuestro CEO en México, Jorge Vargas. Y hoy también yo los voy a acompañar con la perspectiva de lo que podemos esperar en México para los próximos meses. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes. Justo como ya lo hemos visto en los distintos webinars, empezamos con una visión general de cómo vemos que está cambiando la conversación, cómo eso compara con Latinoamérica. Como decía Euge, después veremos los aprendizajes de China, y ahorita yo voy a tocar un tema de eso, por qué es relevante, y después regresaremos a aterrizarlo a México y el tiempo de respuestas. Ahora, lo interesante, si se fijan, es que, y a manera de resumen a los que nos han seguido en los distintos webinars, estamos entrando en una cuarta, y no me gustaría llamarle etapa, porque la etapa significa que va en bloques y que una sustituye a otra. Creo que es un mejor concepto hablar de capas, es decir, layers. ¿Y por qué? Si hacemos recuento de cómo empezó todo este tema de la crisis, la primera capa fue, nos enteramos de la pandemia a través de la televisión. Entendimos que había este nuevo virus, empezaron los contagios y llegaron a todos los países del mundo a distintas velocidades, y nos enterábamos que la gente se iba contagiando. Ahí se unió la segunda capa. La segunda capa tenía que ver con las respuestas de los gobiernos a la primera, que es un tema de salud, donde la gente se empieza a contagiar y vamos al confinamiento. Es una de las primeras medidas que empieza, por supuesto, en China, donde inició todo esto, y después va aplicándose en los distintos países conforme vamos viendo que la pandemia y el número de contagios va creciendo. Entonces, lo interesante de nuevo, y hemos hablado a lo largo de los distintos seminarios, es que por eso, justamente por eso, tiene dos velocidades y dos niveles de urgencia distintas estas primeras dos capas. La primera hablaba del tema de salud, de nuevo, de una pandemia que nos hemos enterado primero por la televisión y sin tener una prueba física todavía o haber llegado a los países, se une la segunda capa, que es el confinamiento. Y en realidad la segunda capa trae como consecuencia el impacto económico. Por eso vimos que Latinoamérica en la primera capa en realidad iba bastante más retrasado de lo que veíamos en China, en Asia, en Europa, a veces hasta 4 semanas de diferencia, pero cuando entramos en la segunda capa de confinamiento, los impactos económicos se dejan ver mucho más rápido y se empiezan a equiparar las velocidades, al menos de lo que se está viviendo y sufriendo en cada uno de estos países. Luego, después de que hemos transitado por este tema de confinamiento, que si se acuerdan, China duró 3 meses y la mayoría de los países que habían entrado en distintos momentos en esta capa, casi siempre hablaba como de un periodo como de 3 meses, vino la tercer capa, que la tercer capa trajo las pláticas de la reapertura. Ahora, esta reapertura ya hablaba de decir, bueno, hemos reaccionado de esta manera a la pandemia, ha tenido un impacto económico y necesitamos volver a pensar en reactivar la economía. Vemos de distintos países, particularmente en Latinoamérica, también de manera distinta, que los apoyos que hay sobre esta crisis no se da de la misma manera como se está dando en Asia o en Europa, donde hay programas completos de apoyo a las empresas, a los empleados, para acompañar tanto la parte de salud como la parte económica. En Latinoamérica las respuestas han sido distintas o mucho más variadas,
menos acompañadas o contundentes en términos de apoyos económicos en el confinamiento. Y sin embargo, por el impacto que ha tenido en la gente, la tercera capa de reapertura casi empieza a nivelar los tiempos para hablar sobre estos temas en todos lados. Estamos en las últimas semanas justo hablando de la reapertura. Y en este instante estamos viendo en otros países lo que podría ser la cuarta capa y la más larga dentro de todo esta progresión de esta crisis, que algunos le están llamando la segunda ola. Yo para Latinoamérica la estoy llamando la capa de la socialización, o en realidad si fuéramos mucho más crudos con lo que realmente significa, sería la subsocialización. Y esto en realidad lo que nos quiere decir es que viene este siguiente normal donde la gente todavía entra con un temor. La diferencia, y por qué es una capa, es porque se va sumando a las anteriores, no las sustituye. Y por eso Latinoamérica lo ha vivido de manera distinta. Cada una de estas capas, de hecho nosotros estamos entrando en la cuarta capa, en la subsocialización, sin siquiera haber bajado en un tema de la curva de contagios. Seguimos todavía con una curva creciente. Sin embargo, estamos empezando a ver a través, por supuesto, en México, por los semáforos, pero también en Latinoamérica, distintos elementos de esta parte de la socialización o la subsocialización. Y esto de nuevo es este nuevo esquema donde vamos a salir y de repente no vamos a estar limitados en el número de personas que pueden entrar a un establecimiento, sea para comprar, sea si empezamos a hablar de restaurantes, de cines, de cualquier elemento. Y por eso estamos hablando de esta cuarta capa de la subsocialización. Lo interesante es que además va a ser la capa más larga de todas. Esta es la capa que, si bien no nos aparece algo distinto o nuevo, la vamos a ver prácticamente hasta mitades del año que viene, cuando se espera que empiece a estar disponible alguna de las vacunas sobre las cuales se está trabajando hoy. Y es una capa que, de nuevo, estamos viendo que al menos estará 6 a 8 meses en lo que estamos viendo, porque una vez que esté la vacuna, también la manera en que regrese y llegue a los países y a las distintas cadenas productivas tendrá distintas velocidades en ese sentido. Pero por eso la plática y el día de hoy se vuelve particularmente relevante, porque entonces uno pensaría, y lo hemos platicado en los distintos seminarios, que hay muchas diferencias en términos de China sobre la manera de actuar del gobierno, la posibilidad y el régimen, cómo ha logrado contener eso. Pero sí hay algo de lo que nosotros estamos hablando y que hemos visto consistencia, es cuál es el comportamiento humano. Estos aprendizajes de China en realidad lo hemos visto manifestándose consistentemente en cada uno de los países que ha entrado a esta siguiente normalidad. Y si se fijan, en realidad hay unos ejes sobre los cuales que después de la crisis hay un impacto cultural y de comportamiento que, dependiendo ahora sí del contexto y del país donde está, es como la velocidad que tiene y cómo va agarrando distintos matices, pero el comportamiento en realidad, si se fijan, es exactamente el mismo. Y vean los ejes, lo que estamos viendo aquí. Cuando veo la parte vertical, por un lado, se habla de regresar, y por un lado las personas están diciendo, bueno, ¿qué significa volver a la estabilidad o a un poco la rutina antes de ir hacia el confinamiento? Esta vuelta a la estabilidad y estas nuevas rutinas van acompañadas, como lo hemos visto, con angustia y con temor. Si de repente nos dicen, oye, ya es momento, el semáforo está en este color y es momento de mandar a los hijos a casa, pues será una visión de regresar a un tipo de estabilidad donde el ciclo escolar parecería que empieza a tomar una rutina, pero ataca de manera distinta a las personas, como habíamos dicho, que la variable temor es algo que está segmentando mucho. Y luego, por el otro lado, si se fijan en el extremo superior,
vemos que también el confinamiento ha generado un cambio cultural. De hecho, Eugenia lo va a platicar más a detalle hacia adelante, un concepto que a mí me pareció genial cuando me lo platicaba analizando los datos, que es este ver normal. Y el ver normal, nada más para decirles, es aquellas cosas que la gente ha aprendido o ha adoptado durante el confinamiento, que ha dicho, a pesar de toda esta situación complicada y difícil, resulta que han encontrado algo que les gusta, que disfrutan, y que ahí, por supuesto, Eugenia tratará mucho más de cuál es la implicación en lo que vemos en México. Y por el otro lado, en el eje tenemos cómo la parte izquierda del individualismo llevó a enfrentar una parte importante en el confinamiento, y en el otro eje cómo empezamos a ver que esa dependencia social, lo que más extraña a la gente en términos de cuando se habla de esta siguiente normalidad, a qué se quiere regresar. Entonces, y esto se vuelve de nuevo interesante porque si pensamos en todos estos ejes, Europa y Asia están ajustando esta siguiente normalidad por la reapertura y este concepto de la segunda ola, y se le llama segunda ola porque mientras, como decimos, no haya la vacuna, esta apertura va a traer resurgimientos de casos, la siguiente ola que viene del coronavirus. Sin embargo, si nosotros comparamos las etapas emocionales que hemos venido platicando en los distintos webinars con ustedes, veíamos que pasábamos de una etapa de incredulidad y de preparación, cuando la gente empezaba a asimilar, como decíamos, la primer capa, el tema de salud. El confinamiento viene el ajuste y la aclimatación, y las siguientes etapas vienen con las capas de reapertura y, por supuesto, con la segunda ola. Lo interesante es que Asia y Latinoamérica tienen una progresión ordenada, si lo quisiéramos ver, en estas etapas emocionales para las personas, pero no lo estamos viendo en Latinoamérica, justamente por esto. Vemos que, de hecho, Latinoamérica y se va a unir a esta última capa de tratar de regresar a la socialización con nuevas reglas y con límites, pero en realidad con una ola, es decir, con una marea alta todavía de contagios en ese sentido. Ahora, lo interesante y por qué quisimos volver a traer el ejemplo de China, porque todas las preguntas resultan en una etapa sin precedentes de qué está pasando y qué podemos entender. Pero en la medida en que se ha dado la apertura dentro de China, si se fijan, las preguntas de negocio que salen son consistentes con la que estamos viendo nosotros. Ayer, de hecho, veía justo un webinar donde varios directores generales de empresas en México, muy bueno, por cierto, hablaban sobre este impacto. Y si se fijan, las preguntas de negocio, independientemente de cómo resurgen, dependiendo de las categorías o el entorno cultural, pero son consistentemente las que estamos viendo. De hecho, para este ejercicio, algunos clientes, como tenemos a Li Chu de China, les pedimos algunas preguntas para contestarlas, fueron consistentes en términos de, oye, ¿cuáles las circunstancias para algunos productos que determinaron crecimiento o cambiaron servicios durante esta crisis? Es identificar cómo las necesidades cambiaron de jerarquía, cómo se está acelerando algunas tendencias, como veíamos entre estos elementos que se vuelven primero rutinas y de las rutinas pueden ir a hábitos. Cómo hay innovación, y creo que también Eugenia justo va a platicar un poco más de esto. Y en términos de impacto, ¿cuál fue el feedback positivo hacia el producto o el servicio de cómo reaccionaron las distintas compañías en el sentido? Pero hay algo muy claro. Lo que está muy claro es que Latinoamérica vivirá una socialización, perdón, tengo un delay, ahí estamos, vivirá una socialización o un regreso a esta socialización limitada en medio de la pandemia. Esto va a hacer que la respuesta a la reapertura sea menos veloz de lo que hemos visto, por supuesto, en Asia o en Europa. Y recuerden que el temor es la variable para cuantificar a las personas que no regresan con esta velocidad en cuanto se levantan las restricciones. Vamos a tener todavía gente que, aunque le digan, oye, puedes ir a restaurantes, van a seguir teniendo los hábitos del confinamiento en casa,
por esa variable de ansiedad o de temor que no se han todavía nivelado para todas las personas de la misma manera. Ahora, y esto, por supuesto, va a tener consecuencias no solo en lo que planeamos como compañía en el segundo semestre, sino hasta el 2021. Y, por supuesto, las empresas privadas seguramente serán quienes inicien este camino para brindar seguridad. Hemos empezado a ver ejemplos como en tienditas vemos un acrílico que ha sido justo proporcionado por las mismas marcas, cómo las marcas empiezan a dar mensajes a las personas para darles esta seguridad y que se empiece a regresar a la normalidad. Y es interesante porque como vimos al inicio también de la capa 1 o de la pandemia, cómo el sector privado respondió mucho más rápido que lo hizo el sector público y estamos viendo todas las indicaciones que esta seguridad venga todavía más rápido y empiecen a ocupar espacio en las marcas por encima de lo que lo están haciendo los sectores públicos. Y el último, estas etapas emocionales y la respuesta a las distintas categorías han sido consistentes. Por eso, a pesar, como decíamos, de las diferencias que pensemos que China es un país completamente distinto, al menos en esa condición humana de cómo está regresando la gente, de nuevo, las velocidades o la manera de actuar del entorno es lo que cambia, pero por eso nos parecía tan interesante invitar a Ali Chu justamente para hablar el día de hoy con ustedes. Entonces, bueno, no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta o nos vamos directo con Ali. Jorge, recogí una pregunta de nuestra audiencia que me gustaría compartirte. Por favor, a los que nos están escuchando, si tienen preguntas y comentarios, no dejen de hacerlas porque vamos a compartirlas a medida que se vaya desarrollando el seminario. La primera pregunta, George, es ¿qué tan similar es China de México con referencia, pensando en lo que pasó en China, donde había esta dualidad tan fuerte entre el individualismo y lo colectivo? Pues mira, digo, creo que venía exactamente en el mismo sentido de lo que estaba hablando ahorita. Definitivamente somos dos países completamente distintos, pero cuando empezamos a investigar primero las etapas, como veíamos desde preparación, aclimatación, etcétera, era consistente en los valores humanos. De hecho, si pensamos en todas las necesidades humanas y en estas etapas emotivas, son consistentes en todos los países. Lo que cambia es el contexto para moverse de una a otra o sí los rasgos culturales, por supuesto, de decir, oye, si nosotros ponemos reglas que vemos Latinoamérica está siendo un poco más complicado para seguir esas reglas. Mientras que en Europa y por supuesto en un tema como en China, donde las medidas draconianas fueron seguidas, implementadas y por eso la velocidad de las cosas. Pero reitero, al menos el tema entre la parte individual de lo que se dio en el confinamiento y regresar a la parte colectiva en ese deseo de reintegrarse, lo vemos consistentemente en los países y por eso estamos seguros que es relevante en lo que nos platicará Ali ahorita. Si quieren, retomamos un poco más adelante este tema en la última sección de preguntas. Así es que gracias, Ali. Adelante y bienvenido. Hola, hi everyone. I'm Alec, the president of Ipsos China. Today I'm very happy to share with you what we have learned during the epidemic and also post-epidemic in China. Since the first coronavirus case was officially reported in China early last December, now almost 6 months have been passed. So now we look back the past 6 months, we can define 5 different phases. The phase 1, the public had a very limited information, and so their anxiety or even the panic feeling was rising. Then phase 2, we call coping or collapsing, as the cities were locked down. The people's sentiment and the behaviors were dramatically changed. Phase 3, people started to use to the crisis,
as the life it continues, they have found the new normal of their lifestyle. Then in phase 4, with the reopening of the factories, companies, offices, restaurants, the public are concerning about the possible COVID-19 resurgence. So most Western countries now are in this phase. China now is in phase 5. The people's life almost back to normal. The restaurant is getting very crowded now again. But even though the virus is almost gone, the impact to people's value and behavior change will be lasting longer. Regarding to the consumption behavior and their attitude, more than 60% consumers agree, they need to consume or spend money more smart, and they plan for need to plan for the long run. So that's called maybe we call it more rational consumption. And almost 60% of consumers agree they should focus the essential things of life to avoid those unnecessary stuffs. And while also 75% consumers agree, we should pay more attention to the health. So this is quite consistent with the the social value change during and after the epidemic. So when we look at the COVID-19 epidemic impact to the different categories or services, as what we can imagine, the anti-epidemic products are mostly beneficial. So following by the online education, the household food, online entertainment, including maybe the online movies, online gamings, and also the dairy product, especially with the high nutrition value and protein, which are very, very popular among Chinese consumers during the epidemic. People believe this kind of product can improve the immunity, so this is the key driver for them to buy. But also on the other side, as we can see here, some industries are really suffering from the epidemic, like the offline entertainment, because most of the facilities are shut down. The tourism products, luxuries, clothing and accessories, and because all these products are not regarded to the essential things during the epidemic. And the beauty also see a decrease, but it's different for skincare products and makeup things. So like the moisture products are still even increased, but then like the lips they are decreased dramatically. And also the big things like automotives and the housings, we also see the decrease. In fact, a lot of people claimed to own their private car for the transportation. But maybe even more people they delayed or suspended their upgrade plan. And for baby and other financial products, the impact was relatively small. So this is about the shopping behavior change during the epidemic. So 74% people said they started or increased their use for the even for the fresh food. So the major platforms include the Tmall and Fresh Hema. Both the platforms are from Alibaba.
In terms of traveling, yeah, the epidemic for private cars, increased significantly. We see around 2/3 of consumers claimed to have their own car or private cars for commuting, much higher than the before epidemic. But the willingness to take the public vehicles such as the bus, the taxis, dramatically lowered. So, but however, this has not changed the automotive business yet. Doesn't help a lot. As what I said before, as more people, they are cutting their car buy budget or delay their car upgrade plan. So very interestingly, and for car purchase, we see in the online car purchase solutions, including the online payment, online insurance, online financial program, etc., are very attractive to consumers. So the buyers, they choose online showrooms or virtual 4S shops to view cars and also enjoy the door-to-door test drive and car delivery services. So from our survey in April, more than 60% people said they would delay and delay the car purchase plan, and also around 15%, more than 15% would suspend their purchase plan. So this explains why the car business is still dropping, even though more people want to have a private car for commuting. We also got some learnings about young generations, so who were born basically after the 1990s. Obviously, the healthy related consumption will take quite a big portion of all their spending. They love to spend money in outdoor sports, gyms, and even some home fitness equipment. And they also love to spend money in some personal training things. At the same time, if we ask if they have some extra money, they would like push them to buy the insurance, or even put them on saving accounts, and then do some other stocks investments, not as much as insurance, because they don't have too much time there. So this is still quite consistent with the Chinese traditional culture. People love to saving. We can see here, more than 80% people had the experience either their performance pay reduction or fixed pay reduction, bonus delayed or cancelled, or around 50% or 40% people, they're worried about the personal development after the epidemic, and even maybe some layoff or some possible unemployment, so salary cuts. So all these kind of things are a big concern from consumers. So in their own word, 80% people said they want to tighten the belt. This slide showed us a holistic view about where consumers will spend more and where they will spend less. So not surprisingly, the health, again, the share of wallet relating to the health, diet, education, personal care, and so this we see the increase, but the spending on the travel, especially for the overseas travels, luxuries, and consumer electronics, and even beauty and makeup things, we see the decrease.
So we think these are all about the sense of the security, the accelerating needs of the consumers after experiencing the epidemic. Under such a new normal, so what can we learn from consumers constant pursuit of the sense of security as a company? We summarized 6 new opportunities for business growth within 2020, but this is of course mainly the learning for China. The number one word we say is health. It's a great opportunity for dairy industry. As 50% consumers they plan to spend more on dairy products, especially on some high quality and nutrition and things. The people discuss about not only about how to drink but how to eat the dairy product. Number two word I think is still about the health. So besides this dairy product, the wellness and all the fitness related industries may also benefit in the medium and the long term. Even the household fitness equipment and online the fitness course will continue grow after the epidemic, we believe. Number three is for car industry. Even though the overall automotive market is still very tough now, but it still will be a good opportunity to attract potential buyers with some new ways like the live streaming technologies, from car viewing to car buying, renting, even for the finance related things. So all this can happen through online. So the auto companies should get well prepared to welcome cloud era for Chinese car market. Number four opportunity could be for insurance and financial industries. We see as young generations now they have very strong demand to put their extra money in insurance, savings, or other investments. So they're the future for the for this industry. Number five opportunity can be for online education. During the epidemic, most students took the online class online. The net growth of the online education category consumption in March was more than 40%. However, of course, there also are some the consumer pain point. So how to make students not feel sleepy and absent-minded. This could be so how to optimize online education product will be a big opportunity for the companies in this area. The last but not the least, the epidemic has also accelerated online shopping, even in the lower tier cities now. So enhancing the capability of the logistics or delivery services in the lower tier cities could help secure and retain the current new cities. We can see here JD.com doing very well because they own their own delivery teams. So basically going to digital should be a key strategy for most companies. The new habits of the online shopping will not change back, even the virus is completely gone. Okay, so that's all for my presentation today. So I do hope this helps. Thank you very much. Well, thank you, Alik, for your presentation. It was very, very interesting. And we have some questions from our clients for you. You mentioned about beauty products, and we have a question about, that during the lockdown, all the do-it-yourself beauty behaviors were a trend. So like haircuts at home, dyeing at home,
are they still part of the habits of the people, or people are coming back to salons and recovering their usual way of do that? Yeah, in China, this could be a little bit different because, relatively, I think, the service, from hair salon or even from beauty salon is not that expensive. And usually people can get, quite a good or value for money services from, these locations. So the beauty salon and the hair salon, they started to open since March. I think people still, used to, to the hair cutting and skincare and beauty care, in this, facility in these locations rather, do that in a bottom. Bueno, muchas gracias, Alik. Tenemos más preguntas de ustedes para él, que estaremos incluyendo probablemente luego de la presentación. Bueno, espero que me vean bien. Y vamos a empezar a hablar de cómo es esta entrada en la post-cuarentena en México. Y lo más importante, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es cómo vamos a estar afrontando esta transición. La verdad es que venimos charlando mucho y en varios seminarios que desde el principio, a diferencia de en China, en México vivimos un proceso bastante desordenado y con falta de claridad sobre qué esperar y qué hacer. Y esto se ve reflejado en que tan solo la mitad de los mexicanos se han quedado completamente en casa durante este tiempo. Y recién en las 2 últimas semanas empezamos a ver que este número viene en descenso, que la gente que incluso se estaba quedando en las casas ahora es aún menos. Entonces, esto se traduce en que gran parte de la población aún vive entre la incredulidad, la preparación, ¿no es cierto?, que vemos aquí, adelante las etapas emocionales, y otro tanto está abajo entre la resistencia a seguir encerrados en casa, a que la situación no se modifique, el alivio, porque es el menor porcentaje si se fijan, y tiene que ver con, bueno, la ansiedad o el optimismo que nos representa la apertura, y por otro lado también un gran temor a qué es lo que va a pasar cuando empecemos a salir a la calle, como nos decía Jorge, básicamente porque este proceso se da en México en medio de una curva creciente de contagios, y una situación económica que la verdad es bastante precaria y apremiante. Pero es importante que veamos cómo al principio de este proceso, si bien las instituciones y el gobierno no nos pudo acompañar con información clara, las marcas sí tomaron este rol y nos guiaron al principio de la pandemia. Y nos guiaron desde la forma en que nos teníamos que cuidar, cómo teníamos que hacer las compras, cómo tenía que ser este proceso, cómo llegar a las cajas y pagar. También nos ayudaron a entender y acompañarnos en cómo entretenernos mientras estábamos en casa. Realmente desde, no solamente, bueno, acá tenemos ejemplos de recitales, pero no solamente desde los recitales, sino desde también obras de teatro, y también tuvieron un rol muy importante para hablarnos sobre la solidaridad que necesitábamos en México desde los distintos sectores sociales o los sectores de la economía. Entonces, cuando pensamos dónde estamos ahora y cómo nos sentimos, Cristina, no sé si se acuerdan, en el seminario pasado había usado la brújula de Sensidium para explicarnos cómo nos sentíamos antes del COVID y donde todo estaba puesto, ¿no?, en la parte norte, donde había esta cuestión del hedonismo y en la ambición y de sobresalir y superarnos, y luego cómo nos habíamos movido y cómo estamos ahora hacia el sur y más tirados a la derecha. Y esto de lo que nos habla, si se fijan, es de
la búsqueda de confort, de seguridad, de control y también de estructura, pero sin olvidarnos de la importancia que tiene lo social y lo colectivo. O sea, la verdad es que hay una búsqueda de encontrar un poco más de tranquilidad y previsibilidad, sin olvidarnos de los valores sociales en términos de la compañía, la necesidad que tenemos los mexicanos y los latinos de sentirnos cerca entre nosotros. Y bueno, y frente a estas necesidades y al gran vacío que están dejando el gobierno y las instituciones públicas en relación a cómo guiarnos y vivir este proceso un poco de manera más tranquila, las marcas nuevamente pueden tomar este rol, y las compañías y el sector privado, y guiarnos y enseñarnos y apoyarnos en cómo transitar esta nueva etapa. Incluso para que no solamente desde lo afectivo sea menos angustiante, sino también para que la apertura económica se pueda hacer un poco más rápida en nuestro país. Y al fin de cuentas esto nos beneficia a todos. Entonces, ahora la siguiente pregunta es ¿qué podemos esperar de este siguiente normal en México? ¿Y por qué hablar del siguiente normal y no del new normal o del nuevo normal? La verdad es que en Ipsos creemos que nos va a tomar mucho tiempo para llegar al new normal. Y lo que vamos a estar viendo en los próximos meses son distintas realidades que se adaptan a lo que vaya sucediendo entre nosotros. Entonces, lo que nos vamos a enfrentar ahora es a un siguiente normal que probablemente no sea el normal definitivo y que solo podamos empezar a hablar de un nuevo normal con mayor tranquilidad cuando esta cuestión del tema de salud esté controlado gracias a una vacuna o a una cura de la enfermedad. Pensemos primero en lo que aprendimos en esta etapa. Entonces, hasta aquí, ¿qué aprendimos? Ya sabemos que las personas han hecho un enorme esfuerzo para adaptarse a las nuevas rutinas y esta nueva realidad que nos trajo el confinamiento o incluso este confinamiento parcial que hemos vivido en México. Y ahora lo que va a empezar a pasar es que vamos a tratar de maximizar lo que hemos aprendido y vamos a ver qué comportamientos van a ser los que quedarán y cuáles nuevos vamos a tener que incorporar. Y vamos a estar sopesando esto, y entonces hay una idea de que tenemos que incorporar de reinvención nuevamente, no solo de nosotros mismos, sino también de la sociedad. Y de nuevo, aquí es una oportunidad muy importante para nosotros, como marcas, como compañías, para tomar la batuta, ¿no es cierto?, y dar y mostrar cuál puede ser el próximo paso, o incluso dar el ejemplo de cómo nos reinventamos frente a este next normal o esta nueva realidad que tenemos por delante. Hay un fuerte sentimiento, y esto lo vamos a retomar, de que la verdad que las cosas no pueden volver a ser como antes, que realmente el futuro tiene que ser un futuro mejor al pasado que vivimos antes de la pandemia. En esta etapa, ¿no es cierto?, de transición, que en México es muy, muy reciente, fuimos a ver los datos que nosotros teníamos en nuestro sindicato, que estamos corriendo con un montón de información cuantitativa, y lo que vemos es que vemos que de la mano de un poquito más de la afluencia que hay de la gente en las calles y de la reapertura de algunas actividades, las distintas categorías de consumo y de servicio, se mantiene esta percepción de que son prioritarias y son sobre las que seguimos gastando más, ¿no es cierto? Y es ahí donde estamos dando prioridad a los alimentos y productos de limpieza, y no vemos muchas diferencias respecto a las semanas anteriores. Donde comenzamos a ver algunas disminuciones de gasto son en medicinas, pero muy enfocado a lo que tiene que ver, por ejemplo, el alcohol en gel o los jarabes para la tos, y en algunas cuestiones de suplementos nutricionales. Pero no es porque bajen, sino porque seguramente están encontrando como un punto de normalidad.
Será clave entonces en las próximas semanas y en lo que vaya pasando que monitoreemos el comportamiento de los consumidores para ver realmente cuáles son los comportamientos que van a quedar y cuáles cambiarán. Hoy les cuento que se libera la próxima ola de nuestro sindicado, de donde proviene toda esta info, y esto nos permitirá irlos acompañando y tener más claridad sobre qué podemos esperar de nuestras categorías. Y ahora hablando un poco sobre todas esas categorías, algunas las mencionaba ya Lic en su presentación, de las que no tenemos dudas y estamos todos de acuerdo que llegaron para quedarse y van a ser parte de nuestra próxima realidad. Y la verdad es que estas son importantes no solo por lo que vamos a ver de cada una de estas categorías o negocios en los próximos meses, sino porque tienen un impacto importante en otras categorías e incluso en la forma de vida de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación online y lo que vamos a estar viendo en relación a la educación blend, esta mezcla de lo presencial y lo digital, y todo lo relacionado al entretenimiento y a las plataformas de educación, representan una oportunidad no solamente para este sector en específico, sino, por ejemplo, para todos los negocios que hoy tienen ofertas en línea, que cómo nos pueden hacer llegar ofertas atractivas o incluso promociones que tengan que ver con estos aspectos en términos de experiencias, museos, viajes, y que complementen esta falta que vamos a tener de vivirlas en el día a día y de manera real. También el transporte. Alica hablaba de la tendencia en realidad a la mayor compra de autos particulares, y en México que lo que vamos a estar viendo es, bueno, básicamente por las características de la población y su poder adquisitivo, es que no se va a mover tanto la compra de automóviles particulares, sino que vamos a estar viendo búsqueda de nuevas opciones de transporte que nos aporten más tranquilidad. El teletrabajo tiene muchas implicaciones, y no solamente para las compañías que seguramente van a estar revisando su paquete de prestaciones que se va a ver afectado por esta nueva vida, ¿no es cierto?, de trabajo desde casa, con jornadas a veces más reducidas, muy enfocadas a los objetivos, sino también cómo eso va a afectar el uso del tiempo de cada uno de nosotros, y en el transporte, cosas que ya venimos viendo, y cómo se va a reubicar todos aquellos negocios e industrias que estaban armadas alrededor de eso. Un ejemplo es, por ejemplo, Starbucks, cómo están modificando sus locales para que ya no pasemos tanto tiempo, ¿no?, sentados, o ya prevén que no vamos a estar trabajando desde allí, sino que va a ser una relación mucho más rápida dentro de sus tiendas. Otro ejemplo interesante tiene que ver con la salud. La salud pensada no solamente parece obvio, ¿no?, los alimentos que aportan nutrientes, vitaminas y defensas, pero desde el bienestar, ¿no es cierto? Y donde los productos no tienen que perder de vista esta dimensión más completa de cómo podemos aportar a la gente a sentirse mejor y más segura para enfrentar los desafíos y las nuevas preocupaciones que nos abrió la pandemia, ¿no? Y sobre todo en México en un futuro muy próximo, donde las restricciones como el etiquetado van a estar a la orden del día. Les quiero contar también un poco sobre las cosas que hoy añoramos y extrañamos mucho, y ahí vamos a estar buscando hacer en cuanto podamos. Y la verdad que en los primeros escalones está todo lo que tiene que ver con la socialización y estar cerca de los que queremos, podernos abrazar y darnos la mano, también de repente poder salir de viaje o tomarnos vacaciones, ir al cine o ir a un restaurante. Y lo importante de esto no solamente es lo que extrañamos, sino poner sobre la mesa qué es lo que realmente vamos a poder hacer en el futuro próximo. Y si se fijan los números en rojo, lo que nos dicen es cuáles son las actividades en las que nos sentiremos menos seguros para hacer en las próximas semanas. Y ya me tengo que ir apurando. Bueno, y fíjense que todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, el cine, los shoppings, comer afuera. Y de esto dependerá mucho de nosotros y de las industrias, de cómo podamos
ayudarlos con nuestros procesos, políticas, en brindarles seguridad para que la gente pueda hacer esto más rápido y reactivar estos negocios de manera más veloz. Ya moviéndome hacia el final, les quería compartir una última idea y de cómo nosotros estamos mirando desde Ipsos el futuro. Y la verdad es que creemos que el futuro se nos plantea como un delicado balance entre la esperanza, que tiene que ver con la posibilidad de generar un cambio en nuestras vidas a nivel individual, pero también como sociedad, de todo lo que aprendimos durante esta pandemia, acompañado por una fuerte necesidad de seguridad. Y esta idea y este balance es lo que construye esta idea del better normal, que era lo que nos hablaba Jorge al principio. Y lo vemos reflejado hoy, y nos lo dicen los mexicanos, de cómo hemos ajustado, incluso intensificado nuestra escala de valores, ¿no? Y la cuestión, fíjense, de tener más tiempo para nuestra familia se ha vuelto mucho más relevante, es algo que además hemos descubierto, de qué se siente cuando lo podemos hacer, qué pasa y cómo nos sentimos cuando hacemos más actividades en casa, y esto es importante y no lo queremos perder. La idea de poder comer mejor, que no siempre lo podemos llevar a cabo. También tener un mejor balance de vida entre el trabajo y la vida personal y aprender nuevas cosas. Estas fueron algunas de las cosas que nos dejó la pandemia y que queremos poder implementar en el futuro. Al mismo tiempo, fíjense que hay un número súper interesante donde México es el tercer país en términos de menciones de la importancia que va a tener el cuidado del medio ambiente en el futuro próximo y de la atención que le tenemos que prestar, porque aprendimos que las cuestiones ambientales tienen un impacto importante en nuestra vida diaria. Entonces, esta aspiración de un better normal representa una oportunidad para nosotros como marcas, como empresas, para podernos comunicar y realmente hacer un link con esta aspiración que tenemos de una vida mejor. Y es importante para que podamos resonar y conectar con las personas como queremos. Entonces, nosotros vemos que hoy tenemos oportunidades hasta desde la comunicación. Si antes hablábamos de la familia y del contacto social y nos parecía que había perdido relevancia, hoy son prioritarios y tienen un rol importante en el balance de vida, y hay un crecimiento en la tendencia que tiene que ver con las burbujas sociales, ¿no? Como, al mismo tiempo como recurso y como expansión del espacio social. Desde la innovación también significan oportunidades interesantes para todo lo que tiene que ver con iniciativas de low touch, empaques más seguros, más limpios, cashless options, logísticas de entrega, porque como hacíamos el e-commerce, no es algo que vayamos a perder. Y por supuesto la responsabilidad social y la sustentabilidad, y las marcas con un propósito social muy claro serán más relevantes que nunca en la medida que tengan un impacto en la salud y en la calidad de vida de las personas. Entonces, de mi lado, esto sería lo último que tenía para compartirles, y no sé si vamos a las preguntas. Jorge. Muy bien, Euge, gracias. Mira, sí hay algunas preguntas. Hay una donde dice, ¿en México afectará la Next Normality? Definitivamente creo que será por parte de la industria privada, ya que el gobierno pierde credibilidad. ¿En qué medida los medios de comunicación apoyarán a las decisiones a tomar en la industria privada? ¿Quieres contestar? ¿Vos? Bueno, mira, yo en realidad justo creo que lo que hablábamos el día de hoy es que o sea, creo que la pregunta no es si los medios no van a apoyar lo que tienen la industria privada. Creo que la industria privada ya está ocupando ese espacio, pero creo que lo estamos viendo de manera distinta. Mientras los gobiernos hablan de política pública, de programas y de normas para hacerlo, como decíamos y con lo que platicaba Euge ahorita, lo que estamos viendo es que la industria privada a través de los productos es donde está ayudando
a dar esta certidumbre o seguridad en varios de los ejemplos que creo que se compartieron ahora. Sí, incluso desde las acciones, ¿no? Todas estas iniciativas de cómo volver al trabajo y cómo volver a las clases, de los horarios partidos y los días partidos de semana, no están saliendo de parte de las instituciones públicas, ¿no? Hay otra aquí, dice, China utiliza apps para rastrear a las personas que se enferman y los contactos que tuvo. ¿Se verá algo similar en México? Digo, es difícil, la verdad es que no lo vemos, no lo vemos en el sentido, o sea, si se acuerdan, hubo una discusión también en Estados Unidos, porque cuando no viene por el gobierno, por el régimen, que sabemos que en China es un caso muy particular, en Estados Unidos venía por la industria privada donde se estaban uniendo Apple, Google, donde ya iban a utilizar los devices que existían en todos lados y surgió la discusión sobre la privacidad. Y eso le unimos el tema de, pues de nuevo, en México, lo que estamos viendo y la conversación, la verdad es que no lo vemos. No, pero además viene muy de la mano de los testeos, ¿no, Jorge? Digo, la verdad es que si hoy no testeamos a la gente, también es muy difícil poderlas seguir. Tengo una pregunta. Aquí, que tome nota. En el caso de México, con la necesidad de socialización de la gente, ¿se van a crear nuevas ocasiones de consumo? Las necesidades, lo que vemos, son las mismas que tenemos, ¿no? Las motivaciones, las necesidades como personas son las mismas. Lo que se están expandiendo un poco son las ocasiones y son lo que se va a transformar. Como decíamos al principio, seguramente si pasamos más tiempo en casa, la ocasión de consumo que tenía que ver con el corte del desayuno, del café a media mañana, no lo vamos a hacer de la misma manera que antes. Entonces, lo que hay que entender bien es cómo se transforman y cómo entramos en nuestras nuevas ocasiones y en este nuevo entorno social que se va a estar definiendo en los próximos semanas y meses. Sí. Sí, de hecho vale la pena si después alguno de los que están hoy conectados hablamos justo de este tema, que lo que vemos es cambio en la jerarquía de algunos de estos elementos y tenemos grabaciones justo de los webinars que creo que valdría la pena que tuvieran. Y tengo otra pregunta aquí donde dice, oye, ¿cómo ha cambiado la confianza del consumidor a través de los distintos layers? Seguramente es de lo que hablé al inicio. Pues mira, definitivamente creo que todavía es muy temprano, pero si yo veo las 4 capas de las que hablé al inicio, vimos un impacto específicamente en el confinamiento y que se fue agravando conforme el confinamiento se alargó. Como decíamos, la capa número 1 de la pandemia, todos nos enteramos primero por la televisión. Entonces, por eso, si ven las etapas emocionales, primero hay incredulidad. Esa es el primer etapa y luego hay un ajuste a donde están entrando las personas. Y la otro tema, lo que sí también vemos, todavía no sé si es definitivo, pero creo que empezamos a verlo como tendencia, que en la medida en que se dan las pláticas de reapertura, aunque la gente está viendo que no es tal vez como lo estaba pensando, con la rapidez que lo estaba pensando, sí definitivamente trae un mejor ánimo. Tal vez por eso hemos visto en muchos de los mercados de Latinoamérica el manejo de expectativas, donde el confinamiento se iba alargando al menos bueno, vamos a tener estas medidas primero al 30 de marzo, luego se extendían a mayo, y ya hablamos de inmediato de apertura, en México es un claro ejemplo, y hemos hablado de semanas de reapertura y seguimos prácticamente todo el país en semáforo rojo, ¿no? No sé si tienes ahí alguna otra. Tengo una, sabemos, y ya me parece, no sé, es algo que deberíamos ir cerrando. Sabemos que hay algunos comportamientos que van a permanecer en la gente y algunos que no. ¿Hasta cuándo esto va a cambiar? George, ¿querés contestar? Bueno, lo que estamos viendo es que lo platicaba, si lo trato de ver desde esa misma perspectiva de las 4 capas, o que estamos entrando a la 4ª capa, en realidad vemos 6.
y esta es la más larga. Entonces yo creo que esperemos y todos estamos viendo que al menos de aquí a la mitad del año que entra, algunas de las limitantes que estamos viendo en cómo se regresa a por eso no le estamos llamando el siguiente normal, digo, el nuevo normal, es el siguiente normal, es una etapa temporal y pasajera, pero que se extenderá hasta todavía en una buena parte del inicio del 2021. Bueno. Muchísimas gracias. Yo además quiero decir sobre este tema que nuestro próximo webinar, Jorge, va a ser justamente sobre comportamientos que se quedan, sticky behaviors, desde una perspectiva del behavioral science. Va a ser el próximo viernes, así que los esperamos a todos porque nos va a ayudar a tener nuevas respuestas. Pues gracias a todos por haberse unido. Les recordamos que las preguntas que hayan quedado pendientes las contestaremos después offline. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias.